Saludos, hoy vamos a trabajar con óleo sobre cartón entelado o canvas panel. Comencé haciendo una imprimatura en todo el lienzo. Para la imprimatura utilicé abundante thinner, que es un solvente con sombra tostada. Apliqué en todo el lienzo y luego retiré el exceso con un papel toalla. Para hacer el dibujo de lo que va a ser el trabajo estoy utilizando nuevamente sombra tostada con thinner, solamente aquellas líneas que son más importantes. En estos momentos voy a comenzar a situar algunas zonas de sombra o zonas que van a estar que son oscuras, así que con la mezcla de azul ultramar con sombra tostada voy a conseguir un tono de gris oscuro y con este tono voy a marcar esas zonas. En esta ocasión estoy prescindiendo del negro en la paleta, así que las zonas más oscuras las voy a conseguir mezclando el azul ultramar con el sombra tostada. No es necesario prescindir del negro. Si te gusta tenerlo en la paleta, puedes utilizarlo. En esta ocasión simplemente lo voy a hacer porque quiero ir practicando esto de hacer las mezclas oscuras sin tener negro en la paleta. Voy a continuar trabajando las primeras capas. Las voy a trabajar con thinner. El thinner ya sabes que es un solvente de acción secante. Las siguientes capas en esta ocasión las voy a trabajar solamente con aceite de trementina. Eso es lo que yo voy a usar como medio. Usted va a utilizar el medio de su preferencia. Puedes utilizar también aceite de linaza, una parte mezclado con 3 partes de trementina o cualquier otro medio. Sigo marcando esas zonas que van a estar, ¿verdad? Que van a tener tonos oscuros, ya sea porque son en sombra o porque son la base de un área que los detalles son bastante oscuros. O sea que no todo lo que estoy marcando en estos momentos son sombras. Para obtener el grado de oscuridad que quiero, voy a estar dando quizás más de una capa en las diferentes zonas. Así que si de momento se ve como que no se cubre completamente el área donde estoy trabajando, no me va a molestar, no me va a preocupar, porque estas áreas se volverán a trabajar. El techo, una pared y una muralla están hechos de piedras, son piedras oscuras. Por eso voy a dar primeramente la base, voy a cubrir toda el área y ya luego voy entonces a ir marcando los distintos detalles. El dibujo o la composición aún no está completa, todavía me falta un área de vegetación y todavía me falta una estructura que está un poco inclinada, en este caso hacia la izquierda. Es como una especie de rancho o garaje, no está completo, solamente se ve parte de él y está inclinado. Yo lo voy a hacer tal cual está en mi foto. Si usted no quiere hacerlo porque no le guste, quiere cambiar la composición, pues simplemente elimina esa parte y agrega otra. Puede ser más vegetación o puede ser otra casa o cualquier otra estructura o cosa que usted entiende se vería mejor. Estoy haciendo una mezcla oscura de verde. Utilicé azul ultramar, amarillo ocre, un poquito de sombra tostada y un mínimo de siena tostada. Con esta mezcla resultante estoy dando la base
y marcando un poco la forma del follaje de un árbol que va a estar en esta zona. Yo no dibujé el follaje, pero puedes dar la forma aproximada que tiene y ya luego pintar esa forma. Se puede trabajar así también. Aquí estoy mezclando o utilicé azul ultramar con un poco de sombra tostada. También agregué un poquito de siena, que es opcional, para ir trabajando o marcando la estructura que había mencionado había en esta zona. Lavé el pincel, que por cierto, para lavar el pincel tengo un recipiente con tiner a mi lado. Mezclé ahora un poco de azul ultramar, agregué un mínimo de siena tostada, esto para opacar un poco el tono. Agregué también blanco, quiero el tono que vaya un poco azul hacia el gris, por eso utilicé el siena, y con este tono doy la base del cielo. Voy a ir agregando el tono, voy a ir definiendo un poco las formas al tiempo que voy dando estas bases. Nuevamente mezclé el azul con el azul ultramar con el ocre. Agregué también un poco de el verde viridian, que es el verde que tengo hoy en la paleta. Voy entonces a ir reforzando esas zonas oscuras o de sombras que hay en la vegetación, o por lo menos en gran parte de ella. Voy a ir extendiendo de ser necesario, y aquellas zonas donde aún no había hecho esa parte oscura en la vegetación, esas partes de sombra, pues las voy a ir agregando. Lavé el pincel nuevamente y mezclé azul ultramar con blanco. Con este tono voy a dar la base de las paredes de la casa. Que la casa, aunque es en blanco, no se va a pintar con blanco puro. Aunque estoy agregando el azul con blanco, vamos a entender o se va a deducir que la pared es completamente blanca. Si cuando estoy agregando los tonos bases se me va un poco el dibujo, cubro sin querer parte del dibujo, no importa, esto es rescatable. Recuerda que estamos utilizando thinner, el thinner va a ir secando y ya luego podemos pintar una capa sobre la otra sin que se mezcle completamente, o por lo menos no se va a mezclar demasiado. Recurro nuevamente a mezclar el blanco con un poco del azul, en este caso ultramar. Hay algo que tengo que decir, el azul en la paleta en este caso es azul ultramar, para poder obtener esos tonos de gris oscuro. Si se utiliza, por ejemplo, azul talo y lo mezclas con sombra tostada, vas a obtener un tono que va hacia el verde y no hacia el gris. Así que debemos tener mucho cuidado con los tonos que estamos poniendo en la paleta, porque a la hora de mezclar tenemos que tener eso en cuenta para
estar seguros del color resultante que vamos a obtener hasta el mezclando, que sea conseguir lo que estamos buscando. Aquí estoy dando las bases. Aquí hay como un montículo de tierra, es lo que estoy trabajando en estos momentos. El camino, estoy utilizando tonos que van hacia el marrón. Podemos mezclar siena tostada con algo de sombra tostada. Si quiere agregar ocre, lo puede hacer, o cualquier otro tono como el azul. Esto es simplemente una base. Mezclo nuevamente verde oscuro, lo consigo mezclando azul ultramar con amarillo ocre y continúo trabajando las zonas de vegetación. Solamente las estoy marcando un poco, las estoy situando. Trabajo nuevamente con mi mezcla el tono oscuro. Te recuerdo que es azul ultramar con sombra tostada. En este caso también agregué un poquito de siena, esto es opcional. Lavo el pincel nuevamente. Estoy añadiendo otra zona de vegetación. Esta parte pues apenas se ve porque queda entre lo que es la casa y la estructura inclinada, pero queda como hacia atrás, así que la vemos ahí, la vamos a sugerir, pero los detalles no los vamos a hacer tan marcados. Aquí estoy utilizando una mezcla de blanco, puede utilizarse azul, puede utilizarse rojo, puede utilizarse violeta, el color que usted desee, el tono que usted desee. En esta zona lo que hay es una especie de cortina en las ventanas. Nuevamente trabajo mis zonas oscuras. Te recuerdo que utilizo azul, en este caso ultramar, sombra tostada, y si se quiere agregar puede utilizarse algo de siena tostada. Mezclo un poco de blanco con rojo y agregué un mínimo de verde viridian. También agregué un mínimo de amarillo. Ajusto la mezcla a lo que necesito y con este tono voy a marcar una zona que ahora simplemente estoy como pintando un área bastante pareja, cubriendo sin forma. En esta parte va a haber unas piedras, una especie de piedras en el camino. Amplié la zona de vegetación. Nuevamente voy a trabajar con el azul, el sombra tostada, pero en esta ocasión agrego blanco para obtener un gris. Aquí vamos a obtener un gris más claro. Con este tono voy a comenzar a sugerir las piedras que hay en el techo. Simplemente unos trazos pequeños. Para esto yo estoy utilizando un pincel lengua de gato angosto. Puede utilizarse un pincel plano o uno redondo. Voy simplemente haciendo manchitas, no es otra cosa que haciendo manchitas. Va a quedar un espacio entre las manchitas. Ese espacio, si el fondo o la base del techo te quedó lo suficientemente oscuro y estás conforme de cómo se ve, pues simplemente haces las manchitas y lo dejas así. Si no estás tan conforme, puedes oscurecer un poco esa zona. De esta manera vas a dar un poco más de profundidad. Yo voy a oscurecer un poco esa zona. Es como entre medio, el espacio que queda entre piedra y piedra. Aquí cambié el pincel a uno redondo. Sigo utilizando thinner en este momento para esas marcas que voy a hacer, esa profundidad que voy a dar entre piedra y piedra. Estoy utilizando un poco de
thinner, pero para la piedra como tal, para marcar las piedras, utilicé un poco de aceite de linaza. Esto que yo estoy haciendo es opcional, usted va a trabajar con el medio de su preferencia. Como ya dije, puede seguir utilizando thinner de principio a fin o cualquier otro solvente, o puede entonces ir intercalando, como ya dije, diferentes medios. Vamos a trabajar la zona hasta quedar satisfechos con el resultado. También puede utilizar el mismo pincel redondo para repasar alguna piedra si necesita. He utilizado el gris que había hecho para las piedras, pero también utilizo blanco, esto para obtener distintas tonalidades de gris, y entonces ir aplicando para que unas piedras se noten más que las otras. De esta manera obtenemos una muy buena textura. Nuevamente utilizo el azul ultramar, agregué un poquito del siena, algo de blanco. Esto es para ir dando la siguiente capa en el cielo, toda vez que todavía se nota la imprimatura. Esta fue la misma mezcla que utilizamos en un principio para el cielo. Voy aplicando el tono, y entonces si se quieren agregar algunas nubes, pues simplemente voy tocando el blanco y lo voy a ir agregando. Estoy con calma porque quiero proteger un poco la forma de ese techo para no tener que no tener que arreglarlo, ¿verdad? Así que trabajamos con calma para ir marcando esa forma. Lavé el pincel y ahora sí voy a estar tocando blanco. Este blanco no está puro, tiene residuos de rojo, así que es un rosita. Por momentos no lo estoy utilizando completamente así. Que la pintura se manchó y me es ideal para esto. Estoy haciendo las nubes, voy depositando el tono y no hago presión para extenderla, solamente o doy unos golpecitos o paso suavemente el pincel sobre el blanco en este caso y lo extiendo un poco. Estoy repasando algunas zonas del tono del cielo, que es un azul que va un poco hacia el gris. Te recuerdo que tiene azul ultramar con un poco de siena tostada y blanco. Y vamos a continuar trabajando hasta quedar satisfechos con el resultado. Mezclo un poco de ocre, agregué también algo de blanco y sombra tostada. Voy a estar marcando aquí parte de la madera que se ve que aguanta el alero del techo. Simplemente hago unos trazos un poco en diagonal y listo, no hay que utilizar regla ni nada. Voy a repasar la zona oscura entre medio de esos palos o esa madera. Ya sabes que el tono oscuro lo consigo mezclando el azul ultramar con el sombra tostada. Vamos poco a poco marcando las zonas en oscuro, las zonas que sean necesarias. Si hay que hacer una corrección, pues se va haciendo al momento.
Aquí estoy pintando o repasando un poco la zona oscura que hay sobre o por debajo de ese alero. La voy marcando con cuidado. Aquí la luz está bastante hacia arriba, o sea, por eso no vemos tantas diferencias en las sombras, no vemos zonas marcadas de sombra, así que vamos a ir pintando esas sombras. Si son finas, si las vemos el área con sombra, un área pequeña, fina, pues así mismo lo vamos a ir haciendo. Repaso nuevamente el tono de la pared, toda vez que solamente tiene la base. Te recuerdo que estamos utilizando blanco con un poco de azul ultramar. Continuamos trabajando. Es posible que se necesite dar varias capas. Lavo el pincel, mezclo blanco, en este caso con un poco de amarillo de cadmio, y este tono lo voy a pintar, lo voy a poner en la parte de la casa que recibe muchísima más luz. Ahora mismo, mientras se va aplicando, el tono se nota demasiado, se ve la diferencia de tonos, pero ya luego vamos a ir viendo que no se distingue tanto. La casa se va a seguir viendo blanca, pero hay una zona que está un poquito más iluminada que la otra, aunque pareciera que no. Sigo definiendo un poco mejor la forma. Ahora mezclé un poco de amarillo con un poco de verde viridian y agregué un mínimo de rojo. Esto es simplemente para quitar un poco de brillantes, nada más. Es opcional. Si usted quiere el tono pues brillante, pues simplemente no agrega el rojo. El rojo es el complementario del verde y por eso sirve en este caso para quitar un poco de brillantes. Con el tono resultante voy a estar trabajando el follaje del árbol. Aquí voy definiendo un poco mejor la forma utilizando el tono del follaje. Voy a dar algunos toquecitos para salir fuera de la forma y del follaje y hacer que parezcan hojitas, unas que sobresalen a la forma, para que sí se vea más natural. Preparé un tono de verde aún más brillante, agregando más amarillo al verde viridia, y entonces voy a utilizar este tono para ir levantando, para el volumen, aquellas zonas del follaje que reciben más luz o luz más directa. O sea, no vamos a pintar todo el follaje con este tono, porque entonces no vamos a conseguir lo que estamos buscando, de que se vean unas zonas más brillantes, con más volumen. Así que con este mismo verde, como ya dije, iba a dar unos toquecitos para también sacarlos de la forma tan marcada del follaje. A un poco de ese verde, de la mezcla de viridian con amarillo, agregué un poquito más de rojo y voy retocando otras zonas.
Al verde agregué un poquito de azul, un poquito de sombra y un poco de sombra tostada y un poquito de siena tostada para ir marcando unas zonas de sombra profunda o más fuerte o más marcada en ese follaje. Las voy aplicando dando golpeteo. Vamos a utilizar este tono para hacer esas sombras marcadas donde se necesitan. Aquí estoy mezclando un poco de blanco al sombra tostada. También tiene un poquito de siena tostada. Podemos agregar amarillo ocre, que ya estaba en la mezcla. Estoy utilizando la mezcla que utilicé para marcar el montículo de tierra. Simplemente la voy ajustando a lo que voy necesitando. Mezclo nuevamente azul, en este caso ultramar, con el sombra tostada para obtener mi tono oscuro. Esta estructura es abierta. Sí vamos a ver una zona oscura, pero no hay puertas, no hay ventanas, no hay una pared al frente, simplemente está abierto. Podemos deducir que solamente son 3 paredes. Aquí estoy agregando un poquito de blanco para dejar ver que hay algo de claridad entrando en esa zona, pero solamente lo vamos a hacer en la pared lateral. Y lo difuminé un poco. De esta manera vamos a dejar ver profundidad en esa estructura. Nuevamente trabajo con verde, el otro área de follaje, el que ya dije que está un poquito más oculto, menos visible, menos expuesto a la vista de nosotros. Y con el verde brillante voy a resaltar algunas zonas. No lo voy a hacer tan marcada como lo hice con el follaje del árbol, toda vez que esta parte es más oscura. Perdón, es más oculta, no es oscura, es más oculta, así que no vamos a dar demasiado detalle, así dejamos ver como que esa vegetación está atrás. Damos algunas zonas de sombra para que se vea algo de volumen. Retomo nuevamente lo que es la estructura inclinada. Voy a aclarar un poco todo ese borde exterior, así definimos mejor la forma y dejamos ver que esa parte está recibiendo más luz. Aquí estoy utilizando un tono de gris para ir marcando las piedras. Te repito que este gris tiene azul ultramar, sombra tostada. Si quieres puedes agregar un poquito de siena tostada y blanco. Vamos a hacer las piedras. Aquí estoy utilizando el pincel redondo. Ya ves que no es necesario utilizar, no es obligatorio utilizar el lengua de gato. Aquí estoy utilizando un pincel redondo para ir sugiriendo las piedras. Las mezclas las voy a ir ajustando según lo que necesite. Aquí las piedras tienen unos tonos gris y otros tonos que van un poquito hacia el marrón naranja, y entonces lo que hago es que voy ajustando la mezcla, agregando distintos tonos y voy pues marcando las piedras. No voy a hacerla toda en un solo tono, pero si deseas hacerlo, puedes hacerlo. Tú le puedes hacer los cambios que tú quieras al trabajo. Voy simplemente dando un toquecito, lo muevo un poco hacia la derecha, un poquito, las piedras son como un poquito alargadas y listo. También voy a dar un poco de oscuridad para profundizar entre piedra y piedra. No hay que hacerlo en todo, sino en algunas zonas que tú decidas. Ahora, si quedaste conforme con el resultado y entiendes que no necesitas hacer este paso, pues mira, no lo hagas.
Sigue trabajando poco a poco. Ya sabes que puedes utilizar, como estos son detalles pequeños, puedes utilizar o el aceite de linaza o el thinner para esta parte. Eso en el caso de que estés utilizando estas dos cosas como medio. Si tienes otro medio, pues no importa el que tenga, pues lo puedes ir agregando. Eso para que el trazo quede bastante fino. Ahora vamos a hacer las piedras que hay en la pared. Comencé con el tono oscuro, que en este caso es el gris oscuro. Lo consigo mezclando, como ya había dicho, azul ultramar con sombra tostada. Puedes agregar siena si deseas, es opcional. Ahora utilizo el gris y voy dando otras zonas. Yo comencé con el tono más oscuro porque la casa, ya sabes que la luz viene como de arriba, la casa hace sombras en esta pared un poco, así que por eso decidí comenzar con el tono más oscuro. En la zona de sombra pues va a quedar un poquito más oscuro y ya luego voy utilizando tonos de gris y marrón naranja para la zona que está recibiendo un poquito más de luz. Voy simplemente dando el golpecito y ya sabes que de ser necesario puedes repetir el tono oscuro que hay entre las piedras. Aquí agrego oscuridad, que es la sombra de la casa sobre la pared, y luego continúo dando los toquecitos para ir sugiriendo las piedras. Este trabajo es fácil, lo que simplemente requiere tiempo porque tiene mucho detalle, pero no es difícil hacerlo. Otra manera de trabajar esto es dando todas las bases en una sesión, dejar que seque y entonces trabajar los detalles en otra sesión. No es obligatorio hacer todo en una, o sea, no es obligatorio trabajar siempre a la prima. Estoy trabajando a la prima porque estos son para video, pero muchas veces simplemente hago una sesión para las bases, dejo que seque 1 o 2 días, depende del medio que haya utilizado, y entonces en otra sesión pues trabajo los detalles. Estoy haciendo unas piedras que son bastante más grandes que las otras, están acomodadas como los ladrillos. Estoy utilizando un tono que va un poco hacia el amarillo. Tiene sombra tostada, algo de siena, amarillo ocre, un poquito se le puede agregar si se quiere amarillo de cadmio y blanco. Voy acomodando estas piedras como más o menos como se acomodan los ladrillos y voy a dar un poquito de oscuridad entre ellas. Ya sabe que el tono oscuro que estoy utilizando es el gris oscuro, que lo consigo mezclando azul ultramar con sombra tostada. Hago mi mezcla nuevamente y continúo trabajando. Voy ahora a aclarar algunas zonas en las piedras o ladrillos. Estoy utilizando blanco puro para esto, pero como los tonos que recién se pusieron aún están húmedos, se va a mezclar un poco. No es bueno que se vea como esa mancha blanca pura ahí. Lo hice así porque se va a mezclar un poco. Si ya tienes esto seco, pues entonces vas a hacer nuevamente la mezcla de la piedra, pero entonces la vas a aclarar agregando bastante blanco a la mezcla y entonces aplica. Estoy trabajando el área de sombra en la parte más baja de la casa. Este es el balcón. Voy a estar haciendo toda el área en oscuro y ya luego vamos a marcar una puerta que no se nota casi y un área de ladrillos o piedras en la pared.
Así que agrego el tono oscuro. Con ese tono aún húmedo voy a agregar un poco del gris claro. Aquí estamos haciendo lo que es una puerta, o la estamos sugiriendo, y la voy a integrar a esa zona oscura utilizando un pincel suave. Voy a oscurecer un poco ese tono de gris, no demasiado. Aquí estoy probando a ver si estaba lo suficientemente oscuro, para entonces hacer la zona de piedras. No las quiero muy brillantes, toda vez que esta área está completamente en sombra, no está recibiendo casi nada de luz. Aquí estoy haciendo unas zonas que son más oscuras, dando la separación de los ladrillos de la pared, o sea, la puerta la estoy separando de los ladrillos. Trabajo nuevamente con el verde. Ahora sí que voy a ir marcando un poco más la vegetación. Este verde tiene el verde viridian, amarillo. Si quieres le puedes agregar, que es opcional, un poquito del azul ultramar y algo de rojo para quitar esa brillantez. Entonces voy a trabajar, voy a ir definiendo las formas y voy a trabajar mejor las áreas de vegetación. O sea, que si la vegetación es más extendida, en este momento la voy a extender. Agregué un poquito de amarillo y viridian a la mezcla, no agregué rojo. Ya ves que estoy agregando el verde que es un poquito más brillante, pero no estoy cubriendo completamente las áreas que se habían marcado como de sombras. Esas áreas se van a dejar entrever. Si nos equivocamos y marcamos de más y pintamos esas zonas y las cubrimos, simplemente las repasamos, usamos el tono oscuro y lo agregamos en las zonas que debería estar en sombras. Aquí voy a dar un poquito de textura al montículo, no demasiado, simplemente voy a estar ajustando la mezcla. La voy a oscurecer un poco o la voy a aclarar dependiendo de lo que vaya necesitando. Esta mezcla tiene sombra tostada, tiene un blanco, tiene un poquito de siena tostada, y pues dependiendo de lo que voy necesitando le puedo agregar ocre o verde o más azul o más blanco, amarillo, el tono que usted entienda necesita para conseguir el resultado que está buscando. Simplemente vaya ajustando la mezcla. Yo continúo trabajando. Cuando quiero levantar algunas zonas agrego un poco de un tono claro. Si quiero empujar algunas zonas, pues simplemente agrego de un tono un poco más oscuro. Integro un poco, no demasiado, con el mismo golpeteo y con el mismo pincel que estoy utilizando para aplicar el tono. Aquí agregué ocre, voy a estar agregando ahora verde. El verde en esta zona puede ir con el viridian y amarillo, o puede ir haciendo tu propio verde con el azul. Por cierto, yo estoy utilizando en esta ocasión el verde viridian. Tú vas a utilizar el verde de tu preferencia o el que tengas a la mano. Puede ser el sap green si lo deseas, o verde cromo, o el que guste. Si no tienes ningún verde, pues simplemente mezcla algún azul que tengas en la paleta, que puede ser el mismo ultramar o puede ser tal o cualquier azul, con amarillo, y listo. Vas entonces a ir ajustando ese tono de verde dependiendo si lo necesitas más oscuro, pues vas a añadir más azul o sombra tostada. Si lo quieres más claro, pues entonces puedes ir aclarando con amarillo o con blanco. Aquí todavía no había quedado tan satisfecha con el resultado. Quería tener un poquito más de textura en este montículo, así que lo retomé y lo trabajo un poco más.
Estoy mezclando amarillo con un poco de el verde. Agregué un poquito de blanco, no mucho, y continúo trabajando esa vegetación. Estas plantas son como parecieran hierbas, pero no son hierbas, así que por eso es que son tan los trazos como alargados. Algunos van hacia el lado, algunos van hacia arriba. Para conseguir los trazos finos y que se deposite bien el color, pues estoy utilizando medio. Te recuerdo que en estas capas el medio que estoy utilizando es el aceite de linaza, pero ya sabes que no es el único medio que se puede utilizar. Para la vegetación más corta, que está más cercana al suelo, más al ras, lo que hago es que voy dando unos golpecitos. Agregué un poquito de ocre y continúo trabajando. Ya ves que dejo entrever esas zonas de sombra, esas zonas oscuras, y ya sabes que si se nos va la mano es cuestión de volver atrás, repasar el tono y listo. Voy a trabajar la otra zona de vegetación bastante parecido a esta que recién estaba trabajando. Voy a utilizar los tonos de verde, de Viridian, con un poco de amarillo. Entonces ese tono pues lo vamos a ir trabajando ya sea con azul o lo que entendamos que necesitemos, para ir ajustando el tono a lo que necesitamos. Estoy trabajando con el mismo pincel, el redondo. Voy haciendo en algunos momentos simplemente son golpes, y en otros momentos pues pueden ser pinceladas para obtener una vegetación alargada. Aquí estoy haciendo una especie de piedras en el suelo que llevan hacia el balcón. Las voy a colocar en diferentes posiciones, una al lado de la otra, un poco como se colocan los ladrillos normalmente. Simplemente son manchas, y ya luego entre medio de esas manchas, si queremos dar un poquito de oscuridad, pues entonces utilizamos un tono oscuro. En este caso pues la mezcla de azul y sombra tostada, pues el sombra tostada va a predominar porque es en el suelo. Vamos a utilizar como que la misma tierra que primeramente habíamos dado la base, pues está un poquito más oscura o más húmeda. Con los mismos tonos que se agregaron al montículo voy a estar trabajando. Son un poco agresados, tiene sombra, tiene siena, tiene azul y tiene blanco. Aquí lo que hice fue dar un manchado con tonos claros para darle un poco de textura, tal como se hizo en el montículo, y continué trabajando. Voy a agregar o a extender un poco ese tono de tierra hacia la vegetación. Esto es para integrarlos un poco, pero no demasiado. Trabajo ahora con el gris. En este caso estoy utilizando el gris mezclado de siena tostada con azul. Es el mismo que se utilizó en el cielo, pero ahora tiene más cantidad de siena, también tiene blanco. Y entonces con este tono voy a trabajar lo que en mi país se dicen balaustres, no sé cómo se llama en otro país. Es como el pasamano o el reposamanos del balcón, también como en piedra o cemento. Hice el gris de esta manera, es para tener un contraste, que no todos los grises salgan de los mismos tonos. Así que los otros grises salieron del azul ultramar con sombra tostada, y este salió del azul ultramar con siena. O sea que se está mezclando un azul con un tono
tierra. Las zonas más claras, pues simplemente agregué un poquito más de blanco. Como está húmedo, pues se va a mezclar con esos tonos que recién he puesto. Aquí voy a suavizar un poco. El blanco en algunas zonas se nota mucho, así lo que hago es que repaso con el pincel, y de esta manera como que lo difumino un poco, pero no demasiado, con un tono oscuro, que en este caso azul y sombra tostada. Extiendo un poco o hago notar el suelo del balcón que había quedado cubierto con los balaustres o el reposamanos. Aquí estoy detallando un poco mejor la forma de la casa, que aún no estaba completamente definida en la parte más baja, y con un tono más claro, que puede ser un tono gris, no demasiado claro. Entonces hago los palos que sostienen esta área o que refuerzan esta área. Quizás son simplemente decorativos. Aquí voy a aclarar un poco más los palos que están en el techo, que se asoman. Con el tono oscuro voy a trabajar entonces las ventanas o el enmarcado de las ventanas. Aquí puedes utilizar sombra tostada puro si deseas, y ya luego dar unos detalles más claros, como que la madera está un poco desmerecida o descolorida. O puedes utilizar sombra tostada con un mínimo de azul, simplemente para oscurecer un poco el marrón. Yo utilicé el sombra tostada con un mínimo de azul. Aquí voy detallando un poco ese enmarcado. Las dos ventanas lo tienen. Estoy utilizando el aceite de linaza cuando es necesario para que fluya mejor la pincelada. Muy bien. Voy a trabajar un poco esa especie de cortina que hay. Simplemente voy a agregar algunos trazos blancos con amarillo, que esta mezcla ya la había hecho y la estoy reutilizando. Algunas zonas con blanco puro y quizás un poco de azul con blanco. Esto es para dar un poco de movimiento a la tela, pero la verdad es que es una tela, unas cortinas que casi no tienen pliegues, así que no voy a marcar unos pliegues muy fuertes. De la ventana izquierda luego va a salir una chimenea, lo que nos da a entender que esa ventana, la parte superior no tiene cristal, así que o está abierto, no sé. Así que si no quieres la chimenea en esa área, puedes o hacerla saliendo de la pared o eliminarla. Yo lo voy a hacer saliendo de la ventana porque quería mantener la esencia de la foto que utilicé de la referencia, pero puedes hacer los cambios que deseas. Aquí estoy reforzando esta zona de oscuridad. Es como una especie de madera que hay en el borde de la pared, donde ambas paredes se unen. Voy a dar un poco de oscuridad en esta ventana. Puede ser que no haya cortina o que tenga una cortina oscura. Utilicé el negro oscuro y luego di un poco de brillo con blanco que se mezcló con ese gris oscuro que recién he aplicado. Y ahora voy a enmarcar la ventana como hice con las otras. Estoy utilizando sombra tostada con un mínimo del azul ultramar. Aquí vamos a hacer unas flores. Estas flores pues simplemente voy dando la base con rojo, unos toques. Me estoy ayudando con un pincel lengua de gato, voy dando unos toques, deposito el tono. Puedes hacer más flores o menos flores
ubicarlas donde desee. Yo estoy como dije ahorita, tratando de mantener de manera más fiel la composición de la foto que tengo de referencia. Aquí estoy agregando naranja. El naranja se consigue mezclando el rojo, en este caso es rojo de cadmio, con el amarillo de cadmio también, que es lo que estoy utilizando. Tú vas a trabajar con lo que tengas. Si lo quieres un poquito más intenso, puedes agregar, que es opcional, un poquito de siena tostada. Yo no utilicé el siena, solamente el rojo con el naranja. Ahora en la zona central, que es un poquito más oscura, le estoy haciendo con el tono de gris oscuro, que es azul y sombra tostada. Voy a agregar un poquito de vegetación en el área, unos tallitos. Voy a estar ajustando la mezcla de verde a lo que vaya necesitando, o sea que lo voy a oscurecer un poco más o lo voy a aclarar, todo depende de lo que esté buscando. Cambié el pincel a uno delineador más fino, agrego unas hierbitas acá también y vamos a trabajar toda la vegetación hasta quedar satisfechos con el resultado. Ahora sí voy a trabajar la chimenea. La base es roja. Para las zonas más oscuras voy a utilizar el tono de gris oscuro y para las partes más claras simplemente voy a agregar blanco. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.